¿Quién es TCH Sudaka? Bueno, TCH Sudaka es un Sudaka más por el mundo. Músico, compositor, cantante, productor y papá. Creo que es lo más relevante que puedo decir frente a lo que vivo y lo que hago. Ok, ya habíamos, para que la gente tenga un poco de contexto de lo que se está dando aquí, esto estamos volviendo a hacerlo y yo sé que muchas cosas cambian incluso en una semana para otra. Entonces me gustaría indagar un poco en este concepto de ser Sudaka por el mundo. ¿Puedes ampliar un poco qué es ser un Sudaka? ¿Qué significa ese sello al final? Básicamente creo que es lo que nos define a todos los latinos, si no desde el comienzo, en algún punto. Y yo creo que hoy más que nunca eso toma relevancia. Empezando porque, pues bueno, me encuentro adoptado en este momento y radicado en Ciudad de Panamá, como un nuevo hogar también, pero siempre será Bogotá mi casa y es de donde vengo y lo que soy, lo que represento. Pero el concepto de ser sudacas es básicamente esa bolsa en la que nos pusieron hace muchos años, donde no importa si somos de México, si somos de Argentina, si somos de Venezuela, siempre nos han visto desde afuera como una sola cosa que Mm, viene de los allá, latinos. del sur del mundo y del culo del mundo, básicamente. Y siempre tildados quizás por lo que hacen dos o tres, pero no es lo que nos representa. Al final del día, ser un sudaca por el mundo es justamente eso, es un montón de gente camelladora, gente pila, gente que vive el arte, que es buena onda, que está parchada por el mundo haciendo lo que le gusta, moviéndose. Y ese conglomerado de gente, pues es la que me representa y la que yo también represento con la música y con lo que hago. Y es lo que me interesa, por ejemplo, que fuera siempre en mi país se reconozca, como lo bueno que hacemos y lo bueno que estamos haciendo. Y fuera de acá, por ejemplo, te reconocerán por hacer esto y más, la música que haces también. Y eso al final del día somos todos. Entonces, Sudaca no soy solamente yo, sino somos realmente esa identidad contemporánea del sur del mundo que somos los sudamericanos. Ahora, hay una imagen, me dices que eres un rapero bogotano, ¿cierto? Hay una imagen de Bogotá o de lo que tú hayas vivido en todo tu proceso que pasaste, que se vea plasmada en tu música, o hay alguna canción que sea muy cercana, alguna imagen que quedó muy plasmada a través de tu rap también, si lo puedes desarrollar por ahí. Si lo llevo a una canción, creo que más que una canción fue mi álbum Equilátero. Ok. Yo creo que es un álbum que representa, primero, una etapa de mi vida bien importante. Como te das cuenta, amo montar bici. Y ese Llegó en disco, bici para los que no saben, llegó en bici acá. sí, y acá no, todavía mucha gente no lo entiende, pero es que es mi costumbre y básicamente es mi segundo psicólogo. Después Ah, del psicólogo real está la bici. Hora en bicicleta Y, pensando y y... yo la uso mucho para componer, la uso mucho para pensar y para escuchar todos los podcasts y los discos que tengo pendientes. Es como el espacio que tengo para eso. Y Equilátero representa eso, una etapa en la que tuve que dar muchas vueltas, girar mucho para encontrar varias respuestas, y que ahora desembocan en un nuevo álbum que se llama Bronce, que ha seguido como ese trasegar y ese camino en el tiempo. Ahora, además del álbum Bronce, que ya está fuera, ¿cierto? Ya. Eh, ahí estás trabajando en otro álbum, ¿cierto? Ahorita mismo. Creo que tengo entendido algo así. Es que uno no se puede quedar quieto. Entonces, básicamente, creo que parte de la pandemia y un tiempo después tuve esa etapa de un estallido creativo en el que eh, todos los beats que me pusieron enfrente, todos los estudios que pude conocer y todo lo que pude hacer en ese momento, digamos que lo disfruté al máximo, hice mucha música que dejé acumulada, entonces terminé un álbum de 20 canciones y adicionalmente empecé a trabajar en uno de 14 que ya está Wow. terminado. Y ahí sí creo que paré y me he tomado sobre todo este tiempo de... Y ahí sí creo que paré y me he tomado sobre todo este tiempo
de estar aquí, de conectarme también con la ciudad, con el país también. Y ha sido también para mí una especie de retiro. Creo que he tratado de estar más tiempo en silencio. Quizás he tenido que salir, viajar, tocar, volver. Pero he tratado de no escribir, de no componer, de no hacer muchas cosas, porque también he ido entendiendo que mi proceso ahora es acumulativo, ¿no? Entonces trato como de dejar que se acumulen experiencias porque hay que tener que contar. Y entonces, Claro. si no se vive, pues no hay historias para el rap y creo que es lo que me define principalmente. Ahora, eso es como buscar pasajes nuevos, nuevos procesos que estás. Y me gustaría saber como cuál es ese sonido, instrumento que no has usado o incorporado en una canción que te gustaría traerlo y de repente hay, no sé, sonidos, véase géneros o estilos o instrumentos que uno tiene en mente y diga, "Ah, me gustaría mezclarlo con alguna canción mía, me gustaría que esto estuviera presente aquí". ¿Qué pasa por tu cabeza ahorita que tú dices, Hay algo que me ha llamado la atención en este último tiempo y ha sido como que los sonidos más orgánicos y los sonidos de la calle y de algunos elementos, como ha hecho Mr. Green y otros productores, recopilar sonidos muy orgánicos del día a día es algo que me llama mucho la atención porque siento que a veces el color de la música o de ciertos discos lo da también lo que está sonando en el tiempo. Y "Ujú, siento que, por ejemplo, Bronce suena mucho a Bogotá porque tomé muchos elementos de Bogotá, muchos elementos de Nueva York, que básicamente ese es el sonido del disco. Pero en este momento ya siento la necesidad de probar otras cosas. Entonces yo claro, creo que hay sonoridades que me llaman la atención y hay otras que me llaman también que no había percibido tanto como ahora. Las gaitas me llaman mucho la atención, el acordeón me llamó mucho la atención tremendo". y quizás el Big Box como herramienta de producción también me parece interesante para crear. Entonces Estaría creo que interesante, ¿no? Como grabar un y que se quede sí, lupeado pues y generando más sonidos, ¿no? yo quisiera tener a Eclipse acá para hacerlo, pero bueno, por ahora, una época en la que lo hice, sobre todo en el colegio, entonces tengo alguna noción, pero tengo amigos que son demasiado pros en el tema. Yo le dediqué bastante tiempo también al beatbox ahí, como Es 2, 3 brutal. años bien metido de lleno. O sea, puedo hacerte un beat y te pongo rápido ahorita. Mentira, mano. Pero bueno, vamos a continuar. Me gustaría llegar un poco desde que vayamos como en un orden cronológico de las situaciones, desde que haces tu primera producción, tu primer álbum, hasta el último. ¿Qué etapa de tu vida se encontraba cada uno de estos y el porqué de cada uno, de cómo se van dando estos? O sea, tienes una carrera ya bastante grande y me gustaría indagar un poco en cada uno de tus Bueno, digamos que trabajos. mucha gente tiene como referente el 2016 como el debut oficial de TSH Sudaka, porque fue el primer álbum pues ya con una producción muy seria, un concepto gráfico desarrollado, unas primeras tarimas también, y una serie de detalles que ya lo podríamos decir era un proyecto ya en serio de ser MC, de hacer rap ya de manera profesional. Pero previo a eso, por ejemplo, perdí todo un disco que estaba haciendo, Ok. que menos mal no salió, Pero porque primero, ¿cómo se perdió? no, el productor con el que trabajaba en ese momento, lo que pasa muchas veces, un disco duro se perdió, los archivos murieron, etc. En su momento me incomodó y con el tiempo entendí que no, que era el proceso y que era algo que tenía que suceder y que así son las cosas y cuando pasan, pasan por algo y creo mucho en eso. Entonces, ese preview no salió. Sí tenía muchos singles que estaban sueltos y que pues terminaron en eso, en MySpace, en SoundCloud, en las plataformas de ese momento, digamos. Y son canciones que quedaron ahí, pero que canciones que nunca quise llevar como ya al otro segmento porque siento que eran también una fase muy amateur también y eran parte de mi proceso de crear. Claro. Muy, muy honestas, muy sensibles, muy directas,
pero pues carecían de definir un estilo, de tener pues elementos bien particulares que ahora sí siento que tengo claros con la música. Ok, entonces esa, tu primera producción sale, bueno, álbum como tal, y ya como el camino más marcado fue en 2016, ¿cierto? 2016 oficialmente sale Sentipensante, que es mi debut oficial. Luego, tras mi primer mala firma de contrato, Tenemos que ir eh, ahí ahorita a eso. mi primer chasco con el negocio de la ¿Firmaste música, con una disquera? ¿Cómo fue ese sí, con un asunto? sello entre Colombia y Londres. Ok, Y bueno, ahí no terminó muy bien la cosa, pero me gané un gran amigo, mi productor Daniel el Campeón, que es un boliviano suizo, que no interesante. hay nada más sudaca que eso, pues. Y gracias a la vida, pues perdí un negocio, pero me gané un buen amigo. Ahora, todo este tema de los contratos, muchos artistas, bueno, pasa mucho también en el mundo del rap, una vez se siente, "Hey, yo grabo, monto mi plena, voy para afuera, ya está, firma, voy a ganar plata, lo que sea, o sea, hay un mundo mucho más grande detrás de eso y cosas que realmente uno no conoce. ¿Qué ves desde esa experiencia de este primer contrato que me comentas que puedes sacar como consejo para las demás personas que vienen detrás? O que se les presenta una oportunidad así y no saben a qué se están enfrentando o qué está pasando. Siempre tengan un abogado. No, O sea, no no hay, viste la letra no, chica. no hay otra. Es decir, hay que tener siempre un buen barbero, un buen tatuador y un buen abogado. Ok, Porque básicamente es un negocio que al igual que todos, es una industria muy compleja en la cual cualquier término mal interpretado o de una forma que no sea la correcta, pues puede traer grandes problemas. Entonces se ve mucho en muchos momentos y simplemente es desconocimiento. Muchas veces ni siquiera es mala fe de la otra parte, pero evidentemente hay que tener un conocimiento sobre términos legales. Y al final del día uno es artista y sí, hay que instruirse y hay que leer bastante, pero es como todo, ¿no? Uno tiene una noción por la cual uno firma o no firma, pero al final del día en los detalles, en los puntos y en las comas está el abogado. Y es algo que yo le digo siempre a toda la gente, si usted no se siente seguro de algo, nunca firme, ¿sí? No estoy satanizando firmar un claro. documento, como no firmen un contrato con una major o no firmen con otro tipo de sellos, para nada, siento que es una fase también del proceso, pero uno también tiene que decidir cuándo es el mejor momento, cuánto control de la obra existe, Claro, ¿y qué es lo que quieres y qué es lo que eh, ellos y si realmente están es el dispuestos a dar? momento del proyecto para firmar. No siempre es el mejor momento. Y ya he tenido que, por ejemplo, rechazar varias veces la firma de un contrato discográfico porque siento yo que mi proceso requiere otro tiempo. Ok, Y ha llegado el tiempo en el que considero que ya han pasado muchas cosas y ya en este punto puedo pensar de otra manera, pero para mí la independencia es como el camino principal. Entonces, mi consejo siempre es tener un buen abogado que conozca sobre derecho autoral, sobre música, porque pues es una rama distinta y tiene que ser alguien que conozca la industria para que sepa de qué está hablando. Y número dos, confíen en su intuición. claro. El mejor abogado que uno tiene previamente es la intuición. Y si uno siente que algo no está bien, que algo no cuadra, es mejor arrepentirse a tiempo y pasar un poco la pena, a vivir arrepentido muchos años. Entonces, Claro. es bueno seguir la intuición y creo que eso me ha servido en muchas ocasiones y sin duda es algo que yo siempre le voy a decir a la gente, téngalo muy presente porque la intuición es un sentido mayor al que hay que acudir siempre. Claro, es como tu instinto, está ahí y rechazarlo a veces te puede tirar por un abismo y no te... Sí, es el olfato y es algo que también en el rap lo hemos dicho mucho y es el instinto de la calle y es el olfato de la calle y tiene que servir ese hustling para entender dónde hay, dónde puede haber oro y dónde no, o y dónde puede haber un gran problema también. Entonces, Claro, sí es muy importante tener esa fase muy clara. tremendo. Oye, tengo una pregunta que se me genera ahorita al escuchar todo este tema de
tienes muchas producciones, álbums de 14, 20 canciones. Todo este proceso, tú eres un artista que ves más la importancia de generar o explotar tu creatividad en volumen, o sea, en tirar, tirar, mantener la calle muy activa, o eres alguien que puede tomarse un largo periodo de tiempo en generar tal vez 5 o 6 temas, pero que llevaron un trabajo enorme detrás y mucho tiempo, porque me topo a veces con artistas que no les gusta sacar de repente en volumen, ¿sabes? En tener cada mes un single, en tener un álbum al final del año, sino que pueden tomarse hasta 2 años en ese proceso. La gente que me conoce sabe que yo soy el tipo más paciente con mi proceso posible. Es decir, primero porque soy un romántico de los discos Ujú. y las obras completas y conceptuales. Para mí eso siempre ha sido como el esperar el álbum de ese artista que a mí me gusta y cuando sé que sale, te lo estaba diciendo ahorita, Off the Rec, que por ejemplo estoy feliz porque ayer salió el álbum de Mobb Deep, porque estaba esperando el álbum de Mobb Deep, toda la obra, el concepto gráfico, los visuales, todo lo que está pasando ahí para mí es un cambio en la Matrix, porque mis referentes nuevamente me dicen así es como se hace y se hace Ya. bien. Entonces, digamos que para mí, una hora larga más que por el capricho de que sea larga o no, es que para mí tiene que tener sentido lo que está pasando ahí. No, no satanizo tampoco los singles. He tenido etapas de sacar singles, pero esos singles siempre apuntan a algo. Si quizás no son parte del proyecto completo, son como el prefacio del proyecto y funcionan. Es decir, uno tiene que ser muy fiel a uno mismo y creo que uno tiene que ser muy leal con uno mismo. Más allá de lo que espere la gente, más allá de lo que espere si hay fans o seguidores o lo que sea, yo creo que lo que agradece justamente el seguidor y el fan es que ese artista que respeta y que admira se haya tomado el tiempo de entregar algo completo, una obra seria, que la gente lo agradezca y diga, wow, eso se nota que tomó tiempo, que tiene detalles, que está hecho milimétricamente y es una obra poderosa. Entonces, yo creo que es algo que es muy poderoso a la hora de sacar música, sean dos canciones, sean tres, sean 12, sean 20, pero siento que lo que tiene que haber detrás es una conciencia muy clara de lo que se piensa hacer con la vida de uno mismo, ¿no? Claro. Mira, dentro de la producción esta de Gael, yo, bueno, la hablamos la vez pasada y me gustaría volver a entrar en ese tema porque me pareció que es algo que debe quedar en cámara, Claro. que es como, o sea, situaciones tan bonitas de la vida como la llegada de un hijo, algo así, pueden moldear tu personalidad, tu música y la forma en la que ves la vida, como lo habías comentado la vez pasada. Quiero que volvamos a hablar un poquito de ese tema y cómo llega Gael a cimentarse y a traer todo lo que está generando ahorita. El nuevo TCH Sudaka Pues, salió. pues hermano, es que todo el que sea papá o mamá me va a entender y una cosa es la vida antes y otra es la vida después de tener un hijo. En mi caso, pues es una visión nueva del universo entero. Siempre sonrío porque es increíble, hermano. Es como Claro. que el nacimiento de mi hijo, primero fue muy deseado. Número dos, es una parte de ti, hermano, que está ahí afuera. Y curiosamente, cuando estaba haciendo Equilátero, estaba en gestación. Luego, en Brazos, salió música para él y hice un EP que se llama Baraja, Ujú. un EP muy personal que le dio vida a cartas personales que tenía que empezar a hacer. Y ahora en bronce, por ejemplo, ya mi hijo sale en el comienzo del video de Godson Dasset, hablando ya y siendo parte del videoclip, porque justamente es eso, es que es una obra muy poderosa y materializada y es increíble, hermano. Es como que te cambia todo y es el comienzo de una nueva etapa y de una nueva forma también de ver el mundo, pero también una responsabilidad muy grande porque Claro.
ahora mi hijo pues escucha todas mis canciones y siempre, si antes igual lo tenía como algo presente el tener cuidado de lo que digo, más allá por ser políticamente correcto, no, es porque la energía que sale a través de la voz y lo que se dice es muy poderoso y puede actuar para bien o para mal, en la vida propia y en la de los demás también. Entonces, la música es algo que requiere mucha responsabilidad también. Y es algo muy poderoso y muy mágico. Entonces, uno no puede estar diciendo lo primero que se le atraviese. O si bien lo primero que uno se le atraviesa es un tarareo, la intención de ese tarareo tiene que ser una. Y yo siento que eso va también amarrado a la parte de ser MC como tal, ¿no? Sí, No sé si siento lo ves. que, como bien lo decían hace muy poco, referentes de nuestra música es, hay muchísimos rappers, pero hay muy pocos MCs. Y es una realidad, es decir, cualquiera puede ser rapper. Si tú hoy en día le pones un tutorial a tu tía, muy seguramente en 2 minutos te va a poder rapear algo. Pero tener algo que decir es otra cosa. Y decirlo con un sentido y con la responsabilidad que eso requiere es ser un MC y ser un maestro de ceremonia. Y eso, por su propio nombre, ya lo dice, es toda una Claro. ceremonia y no es un juego. Aunque lo hagas cómico, Puede aunque ser un juego de digas, energías. claro, 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 es la intención siempre detrás de las cosas. Una mirada no puede matar a nadie, pero quizás la intención que tiene detrás puede causar mucho efecto. Entonces, es lo mismo en la música y ser MC es una responsabilidad muy grande, primero con el juego, con el game, con el hip hop y segundo con la gente en general. Entonces, sí tiene mucho que ver eso. Y creo lo hablamos ya de que, o sea, también ese concepto de ser MC es que puedes llegar a diferentes públicos, puedes estar, y esa presencia, esa seguridad también con la que tú envías tu intención y te expresas hacia ellos, hace que ellos también te regresen un respeto de vuelta, aunque tal vez no estén en la misma sintonía, véase de estilo o de flow. Yo creo que eso también va dentro de ser un MC, al menos desde el ángulo como yo lo veo. Bro, yo siempre lo he dicho y es, para mí, si hay dos gatos en la sala, si hay 100.000, si hay 10.000, eh, la chamba se hace igual y la cosa tiene que hacerse bien y se tiene que hacer con la intención que eso requiere. Primero porque pues es lo que nos hace felices y eso ya es lo que hay que proyectar también. Inclusive si de lo que se rapea es algo difícil, como la vida de mucha gente. Claro. ¿O qué tan difícil te la haces tú? Creo que esa también es una pregunta que radica, ¿no? No todos podemos hablar de lo mismo y por eso la variedad de estilos y de temáticas y de storytelling en el rap es tan interesante porque no todos tenemos las mismas vidas, no, Claro, todos no venimos de todos distintas tenemos el mismo realidades. contexto y no a todos nos interesan las mismas cosas o no nos hacemos las mismas preguntas. Entonces, por ejemplo, para mí, quien ha escuchado mi trabajo sabe que me baso mucho en cosas muy místicas también, en mucho autoconocimiento, en mucha introspección, porque es que ya uno es un mundo, hermano, y si uno no conoce su propio mundo, está como jodido hablar del mundo en general. Claro. Pero es mi forma de ver, ¿no? Respeto muchísimo toda la música, inclusive la que es solo para el jangueo, como dicen acá, la que es para parquear y estar en otra onda. Está bien, está bien. Me encanta el general, me encantan Ando Boom, me encantan los racas, la buena música también. Tremendo. Que para despedir un poco ya el espacio, ¿qué, qué viene para ti próximamente? ¿Qué es el siguiente paso de TCH Sudaka? Bueno, pues lo primero más importante y es, si Dios lo permite, em, estaremos el próximo año haciendo nuestra primera gira por Europa. DJ Softkiller y yo vamos a estar trotando mundos y siendo sudacas por el mundo. ¿Qué Entonces países vamos, visitas? tenemos contemplado ir a España, Francia, Alemania, Inglaterra y Suiza. Tremendo. Brutal, Pero hermano. nuevamente todo en manos del jefe y vamos para adelante, hermano. Bueno, mano, la cámara ahí es tuya para despedir el capítulo. Te voy a dejar esa responsabilidad. Yo los dejo por acá, dejen su like, suscríbanse
Y por supuesto, sigan a TCH Sudaca en sus redes, Spotify, plataformas. Y nos vemos la próxima. Crea sin miedos. Saludos familia, desde acá TSH Sudaca en Ciudad de Panamá, en El Cangrejo, listos para la buena música y la buena charla. Ahí nos vemos familia, paz.